Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca Fernand de Montesquieu de Valois del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, el programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Saludamos a todos y todas quienes nos acompañan en el segundo capítulo de un nuevo ciclo de conversaciones sobre la Tierra. Estamos muy felices de reencontrarnos en esta nueva entrega para divulgar el quehacer de la geofísica de manera virtual y también, en lo posible, inclusiva. Para ello contamos con la colaboración del intérprete en lengua de señas Meliton Bustinza, a quien agradecemos por su valiosa ayuda esta tarde. Nuestro invitado de hoy es el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, Roberto Rondanelli. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, todavía invernal. Sí, hola Daniela, buenas tardes, hola Melitón, muchas gracias por la invitación. No, súper bien aquí, encerrado en cuarentena como mucha gente todavía, a pesar de que se están dando las facilidades para salir a la calle, pero más bien manteniéndose en la casa y eso, esperando que llueva, con mucho trabajo, muchas clases, mucha investigación y muchos niños también y muchas cosas de la casa, cocinando y haciendo otras cosas. Todo muy dinámico. Sí, todo súper dinámico, exacto. Igual que la atmósfera. Igual que la atmósfera, exactamente. Y a propósito de esto, quisiera aprovechar de pedirte que nos introduzcas en el tema del que vamos a hablar esta tarde, porque la atmósfera es súper dinámica, ¿verdad, Roberto? Sí, bueno, yo me dedico a la meteorología, que es la ciencia que estudia la atmósfera. Así se llama la meteorología, a pesar de que comúnmente la meteorología se entiende como la ciencia que pronostica el tiempo. Esta es una parte pequeña de la meteorología. La meteorología involucra tratar de entender o comprender el funcionamiento de la atmósfera como su totalidad, ¿cierto? Y la atmósfera es dinámica. ¿Y qué quiere decir que la atmósfera sea dinámica? Bueno, a mí me gusta mucho esta película, que es una pequeña animación de la Tierra, y la verdad es que lo que muestra acá es cómo se ve la Tierra durante un periodo de unos 12 a 13 días. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que hay una serie de movimientos en la atmósfera que quedan de manifiesto por el movimiento del agua en la atmósfera. Estas plumas de aire que se ve como blanco son el agua de la atmósfera, y uno desde el satélite puede identificar esa agua y seguir los movimientos como si fuera, no sé, yo me imagino una taza de café con crema, o quizá ustedes se imaginan otra cosa a esta hora de la tarde, no sé, alguna otra preparación, pero la Tierra está constantemente, la atmósfera terrestre está constantemente en movimiento y está revolviendo esta agua por todas partes. Y si ustedes se fijan, hay remolinos, ¿ya? Y los remolinos son remolinos grandes, pero también remolinos pequeños y huracanes, etcétera. Una serie de remolinos, y cuando uno se va metiendo en un zoom, va encontrando más remolinos. Entonces, si uno quisiera explicar un poco a qué se dedica un meteorólogo, es a entender por qué y cómo se mueven estos remolinos, cómo es que la atmósfera es dinámica. Y una primera explicación, así como muy sencilla, es que la atmósfera se mueve porque la calienta el Sol, porque el Sol calienta la Tierra calienta la atmósfera, y en ese calentamiento ocurren diferencias de presión, decimos nosotros, pero en realidad son diferencias de densidad. El aire se vuelve más liviano en ciertos lugares, se vuelve más pesado en otros lugares, y eso genera esas diferencias de densidad que hacen que el aire se mueva. Y un segundo elemento que hace que la atmósfera sea dinámica y que es muy, muy importante es la rotación de la Tierra. Si la Tierra no rotara, las cosas no serían tan... las cosas no girarían tanto. ¿Ya? El giro que nosotros vemos de los huracanes y de estos ciclones grandes que se llaman los ciclones extratropicales se debe en parte o en buena parte a la rotación terrestre también. Esa es como un poco
eh, la explicación de qué hay detrás de la dinámica de la atmósfera así, a muy, muy, muy grandes rasgos. Hay que ser bien valiente entonces para meterse en la meteorología. No sé si valentía, porque en realidad a mí al menos me fascina ver esta película y yo me podría quedar mirando estas cosas durante muchos días. Digo, no yo durante muchos días mirando la película, sino que mirando una de muchos días. Si ustedes ven, por ejemplo, se ve como palpita el Amazonas, ¿ya? Y eso es porque todos los días aparecen esas nubes que aparecen durante la tarde y en la noche se van. Si alguien ha estado alguna vez en un clima tropical, sabe que, por ejemplo, en estas latitudes siempre llueve a la misma hora, por ejemplo. Y nosotros que estamos en una parte en donde, si nos enfocamos, por ejemplo, en el norte de Chile, no vemos esas nubes llegar nunca. Prácticamente nunca llueve en esas latitudes. Entonces, el clima de la Tierra es muy rico en distintas características, distintas formas de enfrentar esta dinámica. El océano interactúa también con la atmósfera y entrega el agua, que la atmósfera redistribuye en estos ciclos de movimiento y hace de todo esto muy, muy entretenido. Hay muchas cosas que no sabemos y que no tienen que ver necesariamente con el pronóstico del tiempo. Bueno, estamos conversando con el académico del Departamento de Geofísica e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, Roberto Rondanelli, a quien le queremos preguntar, a propósito de la valentía o del dinamismo, ¿cómo llegaste a la meteorología? Y también, ¿quién es tu héroe científico y por qué? Bueno, no sé, yo aquí tenía otro video también para mostrarles, estos son como cosas más de pronóstico, de cómo la atmósfera se va moviendo, pero como yo llegué a la meteorología, según yo, simplemente la inquietud de un niño que mira las nubes nomás y que ve lo que está pasando afuera, en el patio, cuando llueve, y preguntarse por qué llovía o por qué las nubes iban en una dirección, hacia dónde iban, cómo saber cuándo va a llover, cómo saber cuándo va a estar despejado, cuándo va a helar, no sé. Yo me imagino que la vocación científica en los niños y las niñas se forma también a partir de las cosas que ellos experimentan. Y la atmósfera está presente, ojalá, para todos. O sea, siempre uno puede salir al patio o a la calle o mirar por la ventana y tratar de entender lo que está pasando y ver y hacerse una idea y contemplar la atmósfera. Para mí ese proceso como de contemplación es muy importante. Pero también quisiera decir que también tuve profesores y profesoras, ¿ya? Y entre ellas tengo una profesora que me acuerdo mucho, la señorita Juana, de quinto básico, mi profesora jefe, que me hizo disertar sobre la sequía. Me hizo hacer una presentación en quinto básico sobre el desierto y el clima del desierto. Y la sequía, me acuerdo. Y me llamó la atención porque en realidad nadie más le pidió esa presentación y me da la impresión de que era porque vio que yo era curioso en ese tema y entonces quiso que yo investigara más y me hizo disertar sobre eso. Y yo creo que de ahí en adelante nunca más dejé de investigar o de estar pendiente de la meteorología. Tenías tu cuaderno, ¿verdad? Yo tenía un cuaderno con observaciones en que escribía las observaciones de la tele, miraba la máxima y la mínima y la iba registrando, y también tenía algunas observaciones propias. Y me acuerdo también haber juntado plata durante mucho tiempo para comprarme un termómetro de máxima y mínima, ya que es un instrumento que me acuerdo que estaba en la vidriera de una óptica en el centro de Santiago. Pongamos, no sé, pasemos propaganda, no nos van a pagar el royalty de la propaganda, pero por ejemplo, no sé, esas ópticas que están ahí en MacIver con moneda, ya los que viven en Santiago saben. Y entonces yo pasaba por ahí con mi mamá y miraba el termómetro y veía que costaba, no sé, 5.000 pesos de esa época, era harta plata, y iba juntando en un chanchito hasta que algún día me lo logré comprar y entonces yo podía hacer mis propias observaciones con ese termómetro. Qué entretenido. ¿Y sobre tu héroe científico? Bueno, sí, quería decirles que tengo dos. Ya, ese es uno, no sé si lo van a reconocer, ese caballero con mirada melancólica. Ese es Santiago Ramón y Cajal,
y él fue un neurólogo, un biólogo español, que es básicamente, diría yo, todavía, lamentablemente, es el científico iberoamericano más destacado de la historia, seguramente. Y la razón es que él descubrió ni más ni menos cómo funciona la sinapsis en el cerebro, es decir, cómo funciona la neurotransmisión. La hipótesis era que habían dos neuronas, ¿cierto? Y no se sabía bien cómo iban los impulsos eléctricos en el cerebro. Él, con su microscopio mirando, logró darse cuenta que las neuronas no estaban pegadas unas con otras, sino que tenía que haber una separación, y eso le valió el premio Nobel en algún momento. ¿Ya? Y la razón de por qué mi héroe sería Santiago Ramón y Cajal es porque él escribió mucho, fue un maestro también, y él tiene un libro que se llama Consejos para el joven investigador, ¿ya? Que toda persona que va a entrar a la ciencia debiera leer. Hay unos capítulos que están un poco pasados de moda, porque son costumbres y usos que ya no se ocupan en un país machista, por ejemplo, como España del siglo XIX, en donde él lo escribió, pero todavía hay muchos consejos que sirven mucho y que son consejos que a nosotros, como latinoamericanos, nos vienen mejor, porque básicamente Ramón y Cajal escribía que España no era un país científico y no era un país bueno para hacer ciencia, y que era difícil hacer ciencia en España, y entonces él logró hacer ciencia a pesar del ambiente hostil que él veía, ¿cierto?, a la ciencia, y que desafortunadamente todavía no hemos superado del todo en Chile y en Latinoamérica. ¿Ya? Y quiero mencionar a otro de mis héroes científicos, y aquí tienen que adivinar en realidad a dónde está mi héroe, porque hay harta gente importante. ¿Ya? Esta es una conferencia que ocurrió, no recuerdo bien qué año fue esto, 1900, la foto debe ser de 1912, 1913, o quizás posterior, pero aquí está mi héroe, y es una persona que destaca respecto de las otras personas. Ajá. ¿Ya? Ahí pueden adivinar. Entonces es ella, Marie Curie, que fue una química que descubrió la radioactividad. Ella y su esposo, los dos trabajando juntos al principio, pero después ella quedó viuda y ganó no una, sino que dos veces el premio Nobel. La segunda vez no se lo querían dar porque ella eh, tenía un lío de faldas, entre comillas. Ella había sido o estaba siendo amante de un hombre casado, que era Langevin, que era otro científico, y entonces era un escándalo en Francia y no le querían dar el premio Nobel la segunda vez. La primera vez se lo dieron a ella y a Pierre Curie, pero no la dejaron subir al escenario porque era mujer. ¿Ya? A pesar de que le habían dado el premio Nobel, solo subió su esposo, y la segunda vez no se lo querían dar porque era el amante de este hombre casado que era otro científico, pero finalmente sí lo recibió, y entonces la única persona, una de las pocas personas, creo que es la única que ha recibido dos premios Nobel en una ocasión. Y también es mi héroe o mi heroína, porque muestra también la dificultad en este caso, la mujer, ¿cierto?, de ser científica, y no solo de ser científica, de hacer grandes descubrimientos, sino que una vez habiendo hecho todo eso, ser reconocida por eso. O sea, que los demás aceptaran que ella había sido, y no su marido, la que había descubierto la radioactividad. Bueno, y a propósito de los aportes científicos, ¿qué avances o descubrimientos piensas que son gravitantes para la meteorología como disciplina? Sí, bueno, yo quisiera mencionar uno, y ya que he dicho tanto que el pronóstico del tiempo en realidad no es la única cosa a la que se dedican los meteorólogos ni los científicos atmosféricos, aquí me quiero contradecir un poco. ¿Ya? Uh-huh. Este es el principal hito de la meteorología, es justamente el pronóstico del tiempo. ¿Ya? O sea, uno lo da prácticamente ahora por descontado, porque uno mira el celular y uno dice ya, uno ve la temperatura y ve incluso los días siguientes, ¿cierto? Y ve todos los días más o menos con bastante precisión. Eso es algo que uno ya lo da por descontado, pero que hace 100 años era completamente imposible de saber. Y eso significaba no solamente que uno no sabía qué ponerse al otro día, sino que en partes donde ocurren, por ejemplo, podía ser que llegara un huracán completamente de improviso, ¿sí? De improviso. Entonces,
el pronóstico del tiempo es un avance científico y tecnológico de la humanidad que ha permitido salvar vidas, ¿ya? Y aquí están algunos de los que lo hicieron posible. Estos son los meteorólogos que lo hicieron posible, y ahí está el más famoso de todos, ese caballero de ahí, que se llama Jules Charny. Y Jules Charny era un meteorólogo dinámico, ¿ya? Es decir, era un teórico de la meteorología. Él escribía ecuaciones y a eso se dedicaba. Él se juntó con otros matemáticos y otros meteorólogos y meteorólogas, y ellos programaron en un computador la primera solución de pronóstico numérico del tiempo. Entonces, esta es una discusión que uno tiene de repente, por ejemplo, con los economistas o con otras ciencias o con los sismólogos incluso, que no tienen un pronóstico de las cosas que van a pasar, ¿sí? Nosotros podemos pronosticar la atmósfera y el tiempo porque es un sistema que admite esos pronósticos, es como la física lo permite, ¿ya? Y eso es algo que se conquistó durante el siglo XX. Y aquí ustedes pueden ver a la derecha otro gráfico en donde se muestra, por ejemplo, donde se muestra qué tan buenos son los pronósticos a varios días de anticipación, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, a 3 días de anticipación, los pronósticos eran un 70% buenos el año 81 y en el hemisferio sur, y un 90% bueno, o casi un 90% buenos en el hemisferio norte. Y eso ha ido aumentando su exactitud con el tiempo para llegar al año 2012, por ejemplo, a un 95% de exactitud, a 3 días de pronóstico. ¿Ya? Y eso es una gran cosa. Si uno va a 5 días, o a 7 días, o a 10 días, va disminuyendo, obviamente, la correlación y la exactitud del pronóstico, y eso no tiene que ver ya con la física, o sí tiene que ver con la física, pero de otra manera. En este caso, el sistema físico ahora ya no es pronosticable porque se vuelve caótico. A medida que van pasando días, la atmósfera va perdiendo la capacidad de ser predecible, a pesar de que con toda la tecnología que tenemos no podemos predecir, por ejemplo, cómo van a estar las fondas el 18. Lo que sí vamos a saber es que no van a haber fondas, pero no podemos saber si va a llover o no, ¿ya? Eso, pero sí, por ejemplo, podemos saber con mucha precisión, y esto es algo que mis hijas no lo creen, ni mis hijos no lo creen, cómo va a estar el tiempo mañana, por ejemplo. Si uno escucha el pronóstico, ellos dicen, no, pero si los meteorólogos siempre se equivocan. Y la verdad es que no, ¿ya? Y aquí, si hay niños escuchando, los niños también pueden con un cuaderno anotar, ¿cierto? En la noche anotan el pronóstico y al otro día anotan qué fue lo que pasó. Y comprueban que en realidad el pronóstico es bien preciso, el pronóstico meteorológico, y con muy poco error. Yo diría que ese es el hito principal de la meteorología. Ahora, esto no solo ayuda a pronosticar el tiempo, sino que también dio lugar y dio la base para la creación de los modelos computacionales que ven el clima terrestre también. Es decir, que son capaces de anticiparse lo que va a pasar en el futuro. Y en Chile, Roberto, ¿qué hitos de la historia de la meteorología destacarías en un país como Chile? Bueno, hay muchas cosas que han pasado. Van a perdonar mi transparencia bien fome, pero quise destacar cuatro áreas de la meteorología que yo encuentro que son muy importantes, que son hitos, y ahí con algunos de las personas representativas, que son mis colegas del Departamento de Geofísica más que nada, así que voy a rendirles tributo a ellos también. En particular a mis dos colegas más antiguos, que son Humberto Fuenzalida y José Rutland, que son quienes partieron con la meteorología en la sección de meteorología de la Universidad de Chile, más o menos por el año 1960, y ellos partieron estudiando algunos de estos temas que siguen siendo los temas más relevantes todavía. Algunos ya están más resueltos y otros todavía no. Entonces, déjenme explicarles cada uno así brevemente. El tema fundacional que fundó la meteorología en Chile, o que la refundó el año 60, no fue el pronóstico del tiempo, sino que fue el estudio de cuáles eran los factores que controlaban la contaminación en Santiago y en general en las ciudades del Valle Central de Chile. Ese es un estudio que partió haciendo Humberto Fuenzalida y que otros
en el tiempo, José Rudlan, René Garró, Ricardo Muñoz, Laura Gallardo, Nicolás Uneus, han tomado la posta y han seguido investigando sobre cuáles son esos factores que explican nuestra contaminación, la presencia de la contaminación y también la ausencia de contaminación cuando no la hay. Un segundo tema muy importante, esto tiene que ver con el pronóstico del tiempo, pero no con el pronóstico del tiempo de corto plazo, sino que con el pronóstico de, por ejemplo, cuando uno se pregunta lo siguiente: ¿cómo va a estar el próximo invierno? ¿O cómo va a estar el próximo verano? Y eso tiene implicancias de todo tipo, por ejemplo, implicancias para la agricultura, para planificar, etcétera, la distribución eléctrica, y es el efecto del fenómeno del Niño y otros modos de variabilidad climática tropical, es decir, qué es lo que está pasando en los trópicos y que nos afecta a nosotros como habitantes de este país que está ahí pegadito al océano. ¿Ya? Y ahí eso también fue algo que partió haciendo José Rudlan y Humberto Fuenzalida en los años 80 y 90, Patricio Aceituno también, y hemos continuado haciéndolo durante estos últimos años. Temas nuevos que son importantes también y que son hitos son los efectos, por ejemplo, del cambio climático en la precipitación y en la disponibilidad de recursos hídricos. Y esto es un tema muy, muy fundamental porque para nosotros como país esto es crítico. Nosotros somos un país muy vulnerable al cambio climático y nuestra principal vulnerabilidad tiene que ver con que en un escenario de cambio climático la zona central y sur de Chile tienen una disminución importante y significativa de la lluvia y de la nieve. Y eso se traduce en que tenemos menos agua disponible también para el consumo humano y para las actividades de todo tipo. Y en esa investigación también ahí hay muchos colegas que han participado. Está René, está Juan Pablo Boisiel, Maisa Rojas, Denis Boscut, y continuamos haciendo eso. Y hay un cuarto aspecto que a mí me gustaría también destacar, y este es uno que a mí me gusta mucho, que son los eventos extremos y cuál es su conexión con el cambio climático. ¿Será que el cambio climático nos va a traer nuevos eventos extremos? Vamos a empezar a ver cosas que no habíamos visto antes. Va a llover menos, ¿cierto? Pero quizás van a haber otros fenómenos. Va a llover más fuerte cuando llueva. Van a haber tornados. Los tornados existían antes de que nosotros conociéramos el cambio climático, etc. Así que todas estas cosas son distintos hitos que son en realidad, más que hitos, son en realidad un camino, ¿ya? Y que alguien lo empieza, y en general lo empiezan nuestros dos próceres, ¿cierto? Humberto Fuenzalida y José Rudlan, y nosotros seguimos caminando por ahí, por algún camino que ellos trazaron. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de la transmisión. Y la siguiente pregunta, Roberto, está muy relacionada con lo último a lo que te referiste, que son los eventos extremos, pero con una colita que dice que te han marcado como investigador y por qué. Sí, yo quisiera volver un poco a eso, porque yo creo que la vocación científica también se genera cuando uno ve algo, ¿ya? O sea, a uno le pasan cosas. Si fuera solamente, si uno viviera solamente con días despejados, quizás no le tomaría el interés a la meteorología como uno la toma cuando pasa algo fuera de lo común, ¿cierto? Y ahí yo tengo un par de mis tormentas favoritas, digo yo. ¿Ya? Esta es una que la gente se puede acordar, que ocurrió un evento extremo de lluvia que ocurrió el 25 de marzo del año 2015 en Atacama. ¿Ya? Y en este evento llovió cerca de 100 milímetros en zonas que son completamente desérticas, que son las zonas más áridas del planeta. En esas zonas más áridas del planeta llovió como no había llovido en unos 150 años o más. ¿Ya? Y eso produjo un aluvión terrible. En este caso, estoy mostrando un video de el aluvión del río El Salado, en la localidad del Salado de Atacama, antes de que llegara a la desembocadura del río Salado, que es la ciudad de Chañaral. ¿Ya? Y esto fue un evento muy, muy destructivo. Perdieron la vida cerca de 100 personas.
y los daños materiales fueron cuantiosos, del orden de 2.000 millones de dólares o algo así, o incluso más. Y como ustedes pueden ver, es un evento que uno no quisiera encontrárselo, o al menos quisiera encontrarse preparado para esto. Ya como estamos hablando de la pandemia, y también como estamos pensando en el cambio climático, un país resiliente es un país que conoce las cosas que pueden ocurrir en el territorio. ¿Ya? Y esta es una cosa que puede ocurrir, es un evento extremo, pero uno quisiera tener alguna preparación y no encontrarse con esto de la noche a la mañana y con la destrucción que produjo y también con la pérdida de vida. Así que, y bueno, y los geofísicos también tenemos un cierto morbo con estas cosas, ¿verdad? Porque si bien esto fue un evento muy destructivo y muy triste y muy dañino para mucha gente, para nosotros es una gran oportunidad de investigación. Y nosotros nos sentimos también llamados a tratar de entender estos fenómenos y tratar de entender sus mecanismos, sus causas, saber si van a repetirse en el futuro, si van a ser más suaves, más fuertes, etc. Ese es uno, ¿ya? Y tengo otro favorito también, que este es un favorito más o menos nuevo, que son los tornados que ocurrieron en mayo del 2015, a fines de mayo del 2015, en la ciudad de Los Ángeles y Concepción Talcahuano, en el Biobío. Cuando uno ve estos videos, no cabe mucha duda. Yo he mirado todos los videos, de YouTube que existen de estos tornados, todos, hasta los que alguien subió a YouTube y tienen 22 vistas, yo soy una de las personas que lo vio. Y en toda la gente dice, oye, un remolino, y se demoran como 5 segundos y dicen, es un tornado. Y lanzan algún garabato, ¿cierto? La gente reconoce que esto es un evento extremo y la gente también fue capaz de darse cuenta que era un tornado. Pero lo que no nos dimos cuenta fueron los científicos ni las autoridades, porque es como si mucha gente vino a despertar a la conciencia, ¿cierto?, de que estos tornados podían ocurrir sin que tuvieran ningún aviso, ¿cierto? No hubo, en este caso, no hubo ningún pronóstico, no hubo ninguna alerta, simplemente ocurrieron. Así como si hubiera sido hace 100 años que nos hubiera agarrado un huracán, así nos agarró el año pasado estos tornados sin ninguna prevención. Y eso es algo que para nosotros como científicos atmosféricos nos hace reflexionar, ¿cierto? Y nos obliga a estudiarlos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, somos un grupo grande ya de investigadores que hemos estado mirando cómo funcionan estos tornados y tratar de entender cómo podrían ocurrir de nuevo, cuáles son las condiciones que se dan para que ocurran. ¿Será que el cambio climático los está haciendo más frecuentes? ¿Será que esto es simplemente que ahora los podemos observar más, ¿no? Y que cuando ocurrían antes, cuando no había celular, lo veían algunas personas, los otros no le creían, pero no, mira, si era como un remolino, qué sé yo, y quedaban ahí los testimonios y no se podían no se podían contrastar, ¿cierto? Ahora en la era digital es indesmentible que eso era un tornado porque uno lo pudo grabar con su celular. ¿Será que eso es que ahora nosotros lo estamos viendo más y que siempre ocurrieron antes? Todas esas preguntas nos hacemos. Esto me recuerda a un conversatorio que hubo hace algunas semanas con René Garreau, en que tú le explicabas cómo se configuraba un tornado y quisiera saber, cuando ves estos videos, ¿tú te fijas en detalles así, como en la forma, qué hay dentro, dónde está el aire más pesado, más liviano? Claro, por ejemplo, si tú ves ese video, uno se puede dar cuenta de la rotación, no del tornado, sino que de la rotación de la nube que es como la nodriza del tornado, y esa nube rota de una cierta forma, rota en sentido ciclónico. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el mesociclón, y esa es la nube de pared. Y hay otra cosa más que también, ojo, que estos tornados no tienen nada que envidiarle a los tornados de Estados Unidos, de hecho. Ahí, por ejemplo, uno ve un pedazo de aire claro. Ese pedazo de aire claro también tiene nombre y todo, y está completamente descrito en la literatura, y por ahí entra el aire que desciende de la nube y que se va a meter al tornado después y que el tornado va a hacer girar. Así que sí, uno puede ver un montón de cosas aquí en los videos.
interesante. Bueno, a las personas que nos están viendo, les recuerdo que estamos haciendo un nuevo ciclo de conversaciones sobre la Tierra. En este capítulo estamos con el profesor Roberto Rondanelli. Antes de ir con la última pregunta, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas también en el chat de la transmisión. Y Roberto, así como la atmósfera es dinámica, también te has caracterizado por ser un investigador bastante dinámico. Te has metido en varios temas diferentes. Entonces te quiero preguntar sobre lo que viene para ti como investigador y lo que viene para las futuras generaciones de geofísicos en torno a los temas que va a ser interesante investigar o que todavía no tienen respuesta. Sí, bueno, yo quisiera decir que hay un montón de cosas que verdad no tenemos respuesta, ¿ya? Y esto es algo que en general en la discusión pública, cuando aparece un experto, al experto lo llaman para que diga algo que sabe, ¿cierto? Pero cuando el experto dice que no sabe algo, como que todos empiezan a sospechar, ¿y este realmente será un experto o nos estará cuenteando? Y la verdad es que los científicos sabemos harto menos de lo que uno quisiera reconocer en público, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos estos tornados, por ejemplo, y sabemos algunas cosas, pero se nos abre así como el abanico ahora de preguntas grandes respecto de las tormentas severas, se llaman, en Chile, ¿sí? ¿Cuándo ocurren? ¿Por qué? ¿Ocurren con granizo siempre? ¿O por qué se forma el granizo? ¿Por qué ocurren en mayo? Hay un montón de eventos históricos hacia atrás, partiendo en el año 1633, que ocurrieron todos en mayo. ¿Qué tiene mayo de especial que ocurren tornados en mayo? En fin. Pero hay un tema que yo encuentro que es súper importante y que es algo que no hemos hecho todavía, que todavía no hemos hecho nada de esto, que es atribuir los eventos extremos al cambio climático. Es decir, supongamos que tenemos un mega incendio, como fueron los que ocurrieron en el año 2017 en la zona central y sur de Chile. ¿Qué tanto le podemos echar la culpa, entre comillas, al cambio climático respecto de ese evento y qué tanto de ese evento habría sido completamente natural? Es decir, hubiera ocurrido igual, sin cambio climático. ¿Será que el cambio climático y este efecto que tiene en la temperatura y también en la disminución de la precipitación está haciendo más factibles, por ejemplo, los incendios como los incendios del año 2017? ¿Y en qué cantidad? Esas cosas no sabemos. Otras cosas que no sabemos también, que tienen que ver con la atribución, es justamente las tormentas como la tormenta de Atacama van a ocurrir o ocurren por efecto del cambio climático de manera más frecuente o no. Todas esas cosas no tenemos idea y ahí hay un montón de física detrás, modelos, computación, teoría, observaciones, que son todos los pilares de nuestra ciencia, ¿cierto? De ir a terreno a tomar datos, pero también pensar, escribir ecuaciones en la pizarra, también programar modelos computacionales. Todas esas cosas son las que hacen los meteorólogos, los geofísicos en general. Y otra cosa que a mí me importa mucho, que tiene que ver con la tormenta de Atacama, justamente, es qué es lo que hacen los trópicos, que de repente nos llegan estas ondas, ¿ya? Que producen calamidades, por ejemplo, o eventos extremos. Y entonces aquí hay un evento que ocurrió el año 2015, que es este evento de Atacama, en donde hubo un calentamiento de la atmósfera acá en esta zona tropical que está arriba de Nueva Zelanda. Entonces se calentó acá, se produjo una onda que viajó durante varios días por el océano, y esa onda finalmente fue la que terminó por producir esa baja presión que fue la que produjo la tormenta en Atacama. Y de Yapa también fue la máxima temperatura que se registra en la Antártica continental el mismo día que fue la tormenta de Atacama, ¿ya? Y entonces en algún momento logramos conectar estas dos cosas como parte de una misma señal tropical, como esta influencia tropical sobre el clima de Chile. Esas son las cosas que a mí todavía me siguen dando vuelta y creo que todavía tenemos muchas cosas más que hacer en estos temas para el futuro.
Estamos conversando con el académico del Departamento de Geofísica e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, Roberto Rondanelli, sobre la atmósfera dinámica. Y ahora vamos a recoger las preguntas del público que está participando en esta actividad por Facebook Live. Hay una que hace Javiera Bruna. Ella pregunta, ¿cómo puede el área de la geología integrarse a la geofísica presente y del futuro? Quiero decir, el estudio geológico, paleoclimático, ¿cómo lo enlazamos con los estudios del presente y del futuro? Es muy interesante esa pregunta, porque, de nuevo, para tratar de aterrizarlo, por ejemplo, a la tormenta de Atacama, cuando ocurre la tormenta de Atacama, ocurre un aluvión, y ese aluvión transporta mucho material a la desembocadura del río Chañaral. Ese material se deposita en la playa, y entonces van los geólogos y miran qué es lo que hay en esa playa, y pueden ver las inundaciones o los aluviones del pasado. Y nos pueden contar a nosotros los meteorólogos, ¿saben qué? Este aluvión es el más grande que ha ocurrido en los últimos 1000 años, por ejemplo. Solamente tenemos un registro de una depositación de material, ¿cierto? Si uno piensa cuánto material arrastró el aluvión, si eso es proporcional de alguna forma al impacto y a la severidad que tuvo esa tormenta, entonces uno puede tratar de ver si en el pasado había alguna parecida. Y si no había, bueno, sabemos que entonces estas condiciones son extremas y nos ayuda a reforzar el hecho de que quizás tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático que ha ocurrido en los últimos 150 años. Pero sí, ahí hay mucha interacción entre la geología, la geofísica, la ciencia atmosférica. Hay otra pregunta de Magdalena Villarroel. Ella dice, ¿por qué los cambios climáticos de la península antártica influyen en otros lugares del planeta? Ya, esa es una muy buena pregunta también. Así como nosotros veíamos que aquí hay un efecto climático que ocurre en los trópicos que influencia de manera similar a la Antártica y a Atacama, lo que pasa en la Antártica tiene mucha influencia con respecto al resto del planeta, y eso tiene que ver primero con la masa de la Antártica. La Antártica es una masa de hielo muy grande. Es tan grande que si se derritiera completa, el nivel del mar en el planeta subiría como 120 metros. Y entonces desaparecerían, por ejemplo, varias ciudades costeras de Chile. ¿Ya? Eso no me lo tomen literal, no se supone que vaya a ocurrir en nuestro periodo de vida, pero depende un poco de nosotros que eso no ocurra, porque el cambio climático podría ser irreversible de no tomar acciones durante este siglo, y no sabemos suficiente ahora de la glaciología o de la dinámica de la Antártica como para estar seguros que los cambios que nosotros no hagamos en la atmósfera, los cambios climáticos, las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, no vaya a ser cosa que sea una pendiente resbaladiza, como le dicen, en que es un cambio que no se puede detener, y que estemos destinados a tomar ese cambio y, por ejemplo, a que se derrita toda la Antártica. Eso es algo que depende de esta generación, que no ocurra, de nuestra generación y de las generaciones más pequeñas, y por eso también es importante, aunque yo en general no soy demasiado activista de mi ciencia, yo soy más bien científico, pero sí participo en algunos grupos. Por ejemplo, participo en un grupo ambiental, el Grupo de Acción Ambiental de Ñuñoa, en que hacemos conciencia respecto de esto y otros temas de cambio climático y de, etcétera, reciclaje, uso eficiente del agua y de la energía, porque depende de nosotros que estos cambios no vayan a ocurrir en el planeta completo. ¿Ya? Y una vez que ocurre un cambio en la Antártica, además, ese cambio en la Antártica se propaga a todo el planeta a través de estos mismos mecanismos de ondas, por ejemplo. Francisca Muñoz Bravo pregunta a propósito de la participación ciudadana. ¿Por qué hay más contaminación en invierno que en verano? La participación ciudadana quise decir como
cómo evitar que fenómenos como la contaminación afecten nuestra vida cotidiana. Bueno, la pregunta es ¿por qué hay más contaminación en invierno que en verano? Y si acaso ha mejorado la predicción de eventos críticos. Hay más contaminación en invierno porque el aire está más frío cerca del suelo. Y al estar más frío cerca del suelo, la atmósfera se vuelve como más lenta. En verano, el sol calienta el suelo y puede mezclar una cantidad grande de aire por encima, y entonces la contaminación no es que haya menos contaminación, entre comillas, sino que se distribuye en una profundidad más grande. ¿Sí? La misma contaminación, la actividad no cambia mucho entre invierno y verano en Santiago, por ejemplo, o en otras ciudades. En el sur es otro el tema. Todas las ciudades del sur, desde probablemente Concepción hacia el sur, usan mucho la leña como calefacción. Y el uso de la leña es mayoritariamente en invierno, donde las condiciones de ventilación, o sea, las condiciones atmosféricas son peores, así que también la contaminación se hace peor. Y bueno, el cambio para producir menos contaminación es un cambio cultural también que hay que hacer, porque la gente está muy relacionada, la cultura del sur está relacionada con estar alrededor de una estufa a leña. La cocina, la calefacción, todo gira en torno a la cocina a leña, y eso es lo que produce la contaminación en invierno. A propósito de la contaminación, también la pregunta inevitable. La pandemia supuestamente ha disminuido la contaminación producto de la menor circulación de automóviles. ¿Eso es correcto? Sí, hay evidencia de que durante la pandemia y debido a las cuarentenas hemos tenido una disminución de la contaminación. No solo disminución de la contaminación, también ha habido una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que por motivos que no son motivos de alegrarse, el planeta completo está cumpliendo con sus objetivos de reducir los gases de efecto invernadero este año. ¿Sí? Entonces la pregunta ahora es más bien, ¿cómo hacemos que estos cambios de la concentración de gases de efecto invernadero se vuelvan permanentes en el futuro y no volvamos al 2021 cuando la pandemia, o el 2022, ojalá que el 21, cuando la pandemia ya sea historia, volvamos a lo mismo que teníamos antes? Ya tenemos en esta idea de que nosotros somos la última generación que tiene la capacidad y el tiempo y la oportunidad de hacer algo. En esa misma espíritu es que la vuelta a la normalidad no puede ser la vuelta a cómo estábamos haciendo las cosas antes de la pandemia. Y eso son acciones individuales, pero también son acciones colectivas las que hay que tomar en esa dirección. A propósito de esta conexión o de este compromiso, David Ulises y Francisca Muñoz Bravo preguntan sobre el rol que podrían asumir las nuevas generaciones de meteorólogos ante los cambios climáticos, ante la contaminación, el aumento de gases de efecto invernadero, y también si debiera existir o qué tipo de conexión debiera existir entre los científicos y las personas que toman las decisiones. Ya, yo creo que el rol de los meteorólogos y meteorólogas del futuro que se formen en la universidad y en la dirección meteorológica también están estudiando meteorología muchas personas, es ser los mejores científicos que puedan, ¿ya? Y ser lo mejor en su ciencia, tratar de aprender lo más posible, conocer las herramientas que se ocupan, empujar, ¿cierto?, esta frontera del conocimiento lo más que puedan, y eso es la tarea que les toca a ellos, que es la tarea que le toca a los científicos en general en todas las áreas. Ser buenos científicos y buenas científicas. Y los científicos y el poder político en cuanto a tomar decisiones, bueno, eso es bien complejo. Lo hemos visto ahora en acción con la pandemia, y la verdad es que no ha sido bonito de ver, para decirlo de alguna forma. En Chile tenemos muchos expertos en epidemiología, en salud pública, que están incluso
en las mesas de negociación o en el comité de expertos, ¿cierto?, en el manejo de la pandemia, pero el manejo de la pandemia últimamente tiene que ver con la política. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿no será que queremos reemplazar la política por la ciencia de alguna forma? Que los científicos nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y según yo, no es así. Porque puede pasar lo que está pasando ahora con la pandemia, que tenemos muchos expertos, pero las decisiones políticas se siguen tomando con la clave política, y eso, mientras nosotros no, como ciudadanos, no tomemos una actitud crítica y seamos nosotros también partícipes de esas soluciones, los científicos no nos van a ayudar. Por decirlo de otra forma, los regímenes más absurdos y más crueles de la historia, todos han tenido asesores científicos. Y los asesores científicos han sido muy buenos científicos, que los han ayudado en sus crímenes. Por lo tanto, el ser científico no asegura nada, ¿sí? Cuando uno quiere resolver los problemas de la sociedad, yo creo que siempre la respuesta está en la política. Y eso es lo que está desprestigiado, así que... pero lo que hay que recuperar, la política hay que recuperarla, y los científicos ahí son un buen insumo. Cuando la política es buena, los científicos dan buenos consejos y entonces se pueden tomar buenas decisiones políticas, que son las que se tienen que tomar en este caso para evitar los efectos, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Uh-huh. Roberto, ¿hay algo que no te haya preguntado y te gustaría destacar? No, encuentro que me han preguntado hartas cosas. No sé si hay más preguntas del público. Sí, aquí apareció una que habla sobre, dice así: siendo China un país al frente de océanos y que aloja cerca de 100 ecosistemas marinos donde habitan miles de especies, ¿qué está haciendo la geofísica para sumar conocimiento a la gobernanza sostenible de estas especies y ecosistemas? Esa es una pregunta complicada. No sé si estamos haciendo mucho o poco, pero por ejemplo, desde el Centro de Ciencia del Clima, el CR2, hay una línea en particular que es la línea de zonas costeras a la que yo pertenezco, y en esa línea de zonas costeras se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en destacar lo siguiente: la mega sequía produce una disminución de la lluvia, pero también produce una disminución de los caudales. Y la verdad es que yo no lo sabía porque yo soy meteorólogo. Los caudales obviamente tienen un rol ecológico, es decir, el hecho de que el agua llegue al mar no es necesariamente malo, como a nosotros nos lo han planteado muchas veces desde el punto de vista puramente utilitario, en el que el agua no se puede perder en el mar. La verdad es que el agua no se pierde en el mar, sino que el agua que sale de los ríos lleva sedimentos y nutrientes que son los que mantienen los ecosistemas marinos cerca de la costa. Y por lo tanto, existe lo que se llama el caudal ecológico, que es la cantidad mínima que tiene que llevar el río para que pueda cumplir esa función ecológica. Y eso no se está cumpliendo en todos los ríos de Chile, menos con la megasequía, sobre todo los ríos de las regiones centrales y centro-norte, en donde la megasequía le ha pegado más fuerte. Y en ese conocimiento es conocimiento en el que nosotros hemos estado trabajando de manera indirecta y directa, algunos más y otros menos, en tratar de relevar ese aspecto del funcionamiento interconectado, ¿cierto?, de estos sistemas, del sistema atmosférico con el sistema hidrológico, con el sistema costero también marino. Y hay otro tema más, que es, por ejemplo, el tema de las floraciones algales nocivas, que también va a ser un tema del CR2 ahora partiendo desde este segundo semestre en adelante, que se va a empezar a investigar estas floraciones algales nocivas, que para que la gente las entienda, son la famosa marea roja, ¿ya? Y otro tipo de fenómenos que son biológicos también, pero que tienen ciertos factores físicos que los determinan. Y ahí es donde nosotros entramos, los meteorólogos, los geofísicos, a mostrar cuáles son esos factores que hacen que estas floraciones algales se produzcan o no se produzcan,
colonicen territorios más hacia el norte o no, está cambiando por efecto del cambio climático también la frecuencia de estos eventos. Todas esas cosas que tienen que ver con la biología costera también están conectadas de alguna forma con el trabajo de los meteorólogos. Uh-huh. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con esto mismo, y es con el tema costero, quiero decir. ¿Cómo el cambio de densidades nos ayuda a predecir marejadas? ¿Y se pueden estimar este cambio de densidades? Los cambios de densidades en la atmósfera, bueno, está la profesora Catalina Aguirre, que ella es experta en marejadas, ¿ya? Y las marejadas, yo no sé mucho, pero tienen varias causas, pero sí se pueden pronosticar, ¿ya? Y una de las causas de las marejadas es justamente tormentas que ocurren en el océano remoto. Pueden ser incluso tormentas que ocurren en el hemisferio norte, ¿ya? En zonas donde nosotros no creeríamos que tienen impacto sobre la costa chilena, pero tormentas que ocurren en el hemisferio norte, que sean muy intensas, pueden producir marejadas en Chile. Y si entiendo bien las diferencias de densidades, bueno, para mí todos son diferencias de densidades, puede ser eso también, pueden ser estas tormentas atmosféricas que producen marejadas y sí se pueden pronosticar. Uh-huh. ¿Te puedo hacer una pregunta de Yapa? Sí, Daniela, sí. A ver, tengo varias preguntas, pero déjame escoger alguna y pido disculpas a las personas que hicieron preguntas y que no las voy a alcanzar a leer. A ver, así como alguien preguntó hace un ratito por la Antártida. La pregunta es, ¿los eventos ambientales que se originan en el Caribe o en la zona ecuatorial afectan nuestro clima? De todas maneras, sí. Esa es la diapositiva que dejé puesta. Bueno, el mar Caribe está acá, ¿cierto? Si es que uno fuera así estricto con la pregunta, el Caribe, sí, no conozco ningún estudio que haya relacionado algún evento en el Caribe con algo que haya pasado en Chile. Pero si nos vamos más a la zona ecuatorial, en general, estamos cada vez más convencidos de que nosotros tenemos un fuerte control tropical de nuestro clima. Es decir, cosas que pasan acá son súper importantes para lo que a nosotros nos pasa. Y bueno, hay varias derivadas ahí. Una es que, por ejemplo, no siempre observamos muy bien esta zona del planeta. Ya esta es la zona menos densa del planeta. El océano austral es donde menos pasan barcos, donde menos pasan aviones, ¿cierto? Así que tenemos pocas observaciones y lamentablemente eso nos da un poco de desventaja respecto del hemisferio norte, en donde pasan muchos aviones en forma general, barcos, etcétera, tienen más presupuesto también para observar. Así que pensando en el futuro, quizás en algún momento nosotros debiéramos también llenar el océano con observaciones atmosféricas, el océano que es el que nos afecta a nosotros, y pensar también en que eso podría ser un desarrollo de nuestra ciencia para el futuro. Uh-huh. Bien, estamos finalizando este conversatorio organizado por la Biblioteca Fernand de Montesquieu de Vallaux del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, el programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sin duda ha sido una conversación muy entretenida la que hemos tenido con el profesor Roberto Rondanelli y le agradecemos por su tiempo y por la claridad de sus respuestas. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, Daniela, y gracias a todos los que organizaron. Y muchas gracias, por supuesto, a Meliton, porque ha hecho un gran trabajo ayudando a traducir con la interpretación de lenguas de señas. Así que, Meliton, dedito para arriba. Bueno, y muchas gracias a todos y todas quienes nos han seguido en esta transmisión. Voy a ver la manera de que el profesor nos ayude. Te comprometo, Roberto, con 2 preguntas que quedaron sin responder para que las podamos responder por interno a las personas que quedaron
que por razones de tiempo no hemos podido responderles, les invitamos también a evaluar este conversatorio en un enlace que aparece en la sección de comentarios, en el chat donde estamos transmitiendo este conversatorio, y esperamos reencontrarnos en unas semanas más en una nueva entrega de conversaciones sobre la Tierra. Hasta entonces, y cuídense mucho todos. Chao Roberto, chao Melito. Hasta Chao, pronto. chao. Muchas gracias.